Gloria a Dios. Vamos a buscar en Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 9. Segunda de Corintios 13, 9. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Gracias, Señor, te damos por este momento. Te pedimos que nos hables por medio de tu palabra, Señor, que esa palabra halle cabida en nuestro corazón, Señor, que dé el fruto que tú esperas. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, esta carta de Pablo, escrita a la iglesia de los Corintios, tiene como intención abordar algunas temáticas, como todas las cartas escritas por él, porque está tratando temas de la iglesia, de las problemáticas que tenía la gente que lo escuchaba. En este caso en particular, está hablando acerca de temas de división, algunas inmoralidades que se estaban como fomentando, pensamientos así torcidos. Eh, y especialmente esta iglesia tenía como dudas acerca de la autoridad de Pablo, por múltiples razones. Una de ellas porque la iglesia veía condiciones en Pablo muy aparentemente desfavorables, por el tema de la persecución, porque tuvo que estar encarcelado en muchas ocasiones. Entonces la iglesia, al ver esto, como que bajaban un poco la, el ánimo, la fe, se les decaía. Entonces, Pablo aquí está reafirmando la autoridad, está mostrándoles a ellos mediante sus palabras que ellos están a cargo de Pablo y que la oración de Pablo es trascendental para el desarrollo de esa congregación. Es como si Pablo les dijera: ustedes pueden caminar su vida de fe y está bien, y ustedes están en el proceso de ir siendo transformados, pero es muy necesario, y resalta, por eso dice oramos para perfección, pero es necesario que yo como autoridad de ustedes mmm, esté en la relación con Dios, pidiéndole que el Señor les ayude a ustedes a ir siendo perfeccionados. Este es un tema que hay que enseñar, que a la gente no le gusta enseñar y que a veces se va desfigurando por múltiples factores. A veces cuando las iglesias empiezan a crecer, sucede eso, que la figura de la autoridad, de la sujeción, empieza como a soltarse un poco, digamos que dentro de una normalidad, pero es bueno recordarle al discípulo que el modelo que el Señor estableció es el de la autoridad mediante el sacerdocio. Cuando nosotros entendemos esto, sabemos que hay una parte de nuestra relación con el Señor que hacemos nosotros y hay otra parte que es bueno que intervenga la autoridad delegada, en este caso era Pablo, y por eso, como él veía esas dudas, o sea, como él notaba que había cuestionamientos acerca de la autoridad, porque seguramente no tanto por ataque directo, no porque se lo dijeran directamente estamos dudando de su autoridad, sino porque él veía a la iglesia suelta, ¿sí? Como floja, como que cada uno estaba en sus temas sin que haya lo que debe haber en una congregación, que esté unida por todas las coyunturas, enfocándose hacia un mismo sentir, ¿no? Porque la intención del Señor con una congregación es esa. O sea, por eso es que la enseñanza no es individual. Lo que uno enseña es para que usted la coja, pero para que el otro la coja, para que el otro la coja, para que vayamos en el mismo proceso, ¿sí? El Señor muchas cosas sí las hace independiente, digamos, con cada persona, pero muchas de las enseñanzas y perfeccionamientos los hace en la comunidad y utiliza muchas cosas que ocurren dentro de la comunidad de creyentes para formación. Entonces, a Pablo le tocaba adoptar esta postura, ¿sí? Como decir de alguna manera, imponerse un poco,
y mostrar cómo es el orden de Dios. Entonces, en este orden de ideas, es necesario que nosotros sepamos que el Señor está trabajando, o sea, cuando usted está aquí es porque usted está metido en una intención de que el Señor vaya formándolo, vaya procesándolo, vaya mejorándolo, restaurando aspectos, corrigiendo otros, para ir llegando como a esa idea de Dios, la idea que el Señor tiene para nuestra vida, ¿sí? Pero ese proceso de perfeccionamiento también se hace en el acompañamiento del guía espiritual o del sacerdote, ¿sí? Y por eso vemos que esta carta justamente es un seguimiento de Pablo a la iglesia de los Corintios. Por eso encontramos que es la segunda carta. Quiere decir que en la primera carta estaba tratando otros temas y con esto complementa. Entonces, la tarea de su pastor, en este caso, la tarea mía con usted, es ir como cuando uno va llevando las ovejas, justamente, ¿sí? Que una como que se quiere salir por allá y uno con la palabra, ¿sí? Con la vara, con el callado, con lo que el Señor da las herramientas, uno va ajustando, especialmente para ajustar la visión que ustedes tienen. Entonces, fíjese que en ese proceso de perfeccionamiento se pueden llegar a perder muchos nortes que el Señor tiene, muchas iniciativas de Dios para usarnos, para crecimiento espiritual, para prosperidad, como dice la palabra, que la iglesia, por eso le dice Pablo, creo que es, hermano, yo quiero que tú seas prosperado en todas las cosas. Ese es como el sentir, ¿sí? Entonces uno con la palabra, eh, con la ayuda del Espíritu, por supuesto, va tratando temáticas, ¿sí? Entonces por eso es que usted notará en algunas ocasiones que yo le hablo a ustedes y notará que trato temas que yo sé que son eh, necesario tratar, ¿sí? Problemáticas que surgen aquí, no en otra denominación, no en otro grupo. Eh, entonces, ¿para qué? ¿Para qué hay que entender esto? Para que usted se meta en la visión que el Señor le quiere dar a usted, a esta iglesia, a través de su autoridad, que en este caso, pues el Señor me ha colocado a mí, para restituir las diferentes formas en las que el Señor quiere llevarnos, la multiforme gracia del Señor, eh, y llevar a que se complete esa obra de perfeccionamiento. Entonces, como este camino, pues es largo y corto a la vez, ¿sí? Porque la vida del hombre en general, pues es corta, los años realmente pasan muy rápido, pero a la vez es el tiempo suficiente para que se pierdan algunos fundamentos, para que se pierdan, como les enseñaba la vez pasada, que se pierda en ustedes las promesas que el Señor ya ha dado, ¿sí? Hay el tiempo suficiente para que en su corazón, o sea, en el de cada uno de nosotros, se pierda la enseñanza y peor aún, que se pervierta la enseñanza. Y si se da cuenta por qué aquí Pablo está hablando de estas cosas, o sea, habían, se habían pervertido algunas ideas que en un principio fueron puras, fueron del espíritu, se empiezan a contaminar, ¿sí? Se empieza a volver algunos aspectos hasta inmorales, ¿sí? Y esta era la problemática de la iglesia en los Corintios. Para nosotros es necesario saber que la característica de la iglesia de los Corintios y de cualquier iglesia, por eso es que para eso son las cartas, para ver las diferentes salidas o los diferentes fenómenos que ocurren dentro de una congregación y dentro de la familia de creyentes. Eh, en este capítulo en particular, la intención de Pablo es que se de la obra, o sea, que se complete la obra, ¿sí? Usted que ha vivido, pues no sé cuántos años lleva con el Señor, la mayoría ya llevan un buen tiempo, pero uno sabe en este camino que hay muchas cosas que uno deja, ¿no? Por eso
cómo le habla el Espíritu a las iglesias, que has dejado el primer amor, te has dejado ensuciar, te has dejado contaminar. Muchas cosas empiezan como a dañar. Estas cosas interrumpen el proceso, ¿sí? Hay asuntos, o sea, todo lo que nosotros experimentamos, todo lo que usted experimenta en su vida, tiene que ver con lo que cada uno es, ¿sí? Es decir, si tú eres de determinada manera, digamos que eres una persona que tiene un ego, ¿sí? Una postura, o una cierta rebeldía, porque hay formas, ¿sí? Con las que nosotros tenemos que, digamos, aprender a manejar el camino de la fe. O sea, usted en su proceso de fe se va a dar cuenta que usted tiene cosas que le interrumpen, ¿sí? Por ejemplo, hay gente que quiere caminar y su interrupción es que hay incredulidad, por ejemplo. Otro dirá, no, yo tengo malicia, ¿sí? Entonces, cuando yo escucho la palabra, como que no. Otro dirá, no, la verdad es que yo soy dormido. O sea, eso que dice la palabra de que los violentos arrebatan, ese no soy yo. Yo soy dormido, a mí no tengo desinterés, aspectos personales que interrumpen. El punto aquí es que para que se lleve a cabo el perfeccionamiento, la enseñanza de Pablo y de los apóstoles del Evangelio, porque estamos enseñando el Evangelio, pero el Evangelio no es una idea suelta, ¿sí? El Evangelio va en relación con quien escucha el Evangelio. Entonces, por eso es que usted mira que no es como a veces lo quiere interpretar algunas formas religiosas, ¿sí? Bueno, formas en las que se ritualiza, por ejemplo, algunos aspectos, se generaliza otros aspectos, se suprimen algunos aspectos. Yo creo que usted ya sabe que hablo principalmente de la Iglesia Católica, ¿sí? Y de muchas formas, por eso no quería como mencionarla específicamente, porque la idea no es dirigirme hacia esa forma, ¿sí? Es en general obra de Satanás, sustraer, quitar palabra, interpretaciones distintas, generalizaciones que no son convenientes. O sea, digamos que, ¿qué pasa si hay una interpretación u otra? El problema es que no es conveniente. Por eso es que la palabra que da el Señor la da en cuidado o en pro de cada oveja. El otro día yo estaba meditando y ojalá pues ustedes me entiendan esto por el lado que lo quiero decir, que el Espíritu ahí les ayude a entender. Pero yo pensaba, uno no le puede hablar a una iglesia apagada, no le puede hablar de ciertas temáticas, ¿sí? Que son temáticas que de pronto se le enseñarían cuando uno ve gesto o cuando uno ve respuesta mmm, mucho más ferviente, no sé si me hago entender. O sea, yo a ustedes no les puedo hablar como si fueran, me disculpan, una iglesia pues súper encendida porque no lo son, ¿sí? Y basta con que uno a veces saca un poco la mirada a ver qué están haciendo otros siervos, ahora que se puede, digamos, con el tema de redes y todo esto, uno se da cuenta de que hay lugares, territorios en los que el Señor se mueve y se manifiesta mucho más abundantemente de lo que pasa aquí, ¿sí? Y esto no tiene nada que ver conmigo o con la denominación, y lo que pasa allá no tiene nada que ver con ellos, con quienes sean ellos, quien quiera que sea, o la denominación. También hay peores, sí, hay hay iglesias que son tibias. Es más, me atrevo a decir, hay iglesias que son mundanas, ya de plano, ¿sí? Directo. Pero ¿qué pasa? Que yo estoy empujando un rebaño, ¿sí? Así como Pablo está empujando un rebaño, entonces es dirigirlos, es la visión es hacia allá. ¿Cuál es la visión para ustedes? Y para mí, para que alcancemos un perfeccionamiento tal que todo lo que el Señor ha dado, que ya lo ha dado, ¿sí? Las promesas, las habilidades, las revelaciones, el conocimiento, porque es terrible ver que hay gente con mucho conocimiento y no hace nada con el conocimiento que tiene,
¿sí? Es decir, aquí hay gente que lleva años, años escuchando la palabra y uno dice, ¿pero qué? O sea, ¿qué pasa con eso? Pues pasa muy poco, ¿sí? Pero entonces el Evangelio nosotros lo percibimos según nuestra condición. Entonces la enseñanza va dirigida a tu condición. Entonces, si tú eres una persona que se ha dejado apagar por, por la corriente de este mundo, o que te has dejado obstaculizar por ti mismo, porque eres duro de corazón y no has querido cogerle el hilo al Señor, pues la enseñanza va a ir dirigida hacia allá. Si has perdido, porque algo constante que uno mira en muchos es que, y aún en uno mismo, es que uno a veces tiene que decir, no, pero a mí el Señor me había dado esto. ¿Dónde está esto? Cualquier cosa que sea, ¿sí? El Señor, yo ya había desbloqueado ese nivel, por decir así, ¿sí? Yo ya había tenido este entendimiento, ¿por qué retrocedo? ¿Sí? En la mayoría de casos, la gente está en esa situación. Ya vienen, por eso es que uno mira gente que baja, ¿sí? El ritmo, por ejemplo, porque en algún momento lo entendieron, iban avanzando, iban con, con fuego, digamos, con fuego del espíritu, iban avanzando y luego empieza a perder. ¿Por qué? Porque se escapa de las manos, ¿sí? O sea, no tienes la capacidad de retener lo que el Señor te ha dado. Y el Señor lo enseña. Y por ahí una palabra dice, retén lo que tienes. Cuidado que no pierdas lo que ya has logrado. Y para retener, esta retención requiere un esfuerzo, ¿sí? Requiere un compromiso, sea tu servicio, sea la revelación que has tenido, sea que estás lleno del Espíritu, que eso nos pasa a todos los siervos. Uno ya lograste como encontrar ese fluir con el Señor en el que tú sabes que el Señor te está llenando de aceite, de unción, también se puede entender, ¿sí? Y como que a veces, por cosas, por distracciones, por lo que sea, por circunstancias, uno como que dice, pero yo ya había logrado esto, o yo ya sentía al Señor. Bueno, de muchas formas opera esto, ¿sí? Usted cójalo y póngalo ahí como con lo que a usted le sirve y su contexto actual, porque de nada nos sirve que usted antes era súper fervoroso, amaba la palabra, pero ahora ya no, eso no sirve, ¿sí? O sea, no desarrolla, es como decir, la máquina de producir se para, ¿sí me hago entender? Es como que tú tienes una máquina de hacer, no sé, algún producto, cualquiera, se para. Y eso suele ocurrir. Entonces, claro, Pablo ya había enseñado, ya habían avanzado un poco, pero él veía que a veces se frenaban, no, la palabra que él daba no tenía la recepción en la gente por esas condiciones, que las situaciones de la gente, que todos las tenemos, se empiezan a convertir en un obstáculo. Esas cosas ocurren cuando se afloja la iglesia. Quiere decir que tú, tus condiciones, esas debilidades se puede entender o esas ideas, lo que sea que tengas, no se te va a quitar. O sea, uno se va con eso prácticamente que hasta la tumba, pero la palabra haya cabida, aún en medio de tu debilidad. De tal manera que lo que tú eres, lo que tú vives, lo que tú experimentas, los contextos, incluso personas que el Señor coloca a tu alrededor, no se convierten en un obstáculo para ese avance. Una de las enseñanzas de esta palabra primero es que tú busques enfocar nuevamente o que empieces, si nunca lo has hecho, que empieces a enfocar tu mirada hacia el objetivo de Dios. ¿Sí? Como les enseñaba hoy en Salem, el Señor, cuando te pone las condiciones que tú vives, ¿sí? Especialmente las malas, pero todas en general, las pone intencionalmente, ¿sí me hago entender? O sea, hay un sentir de Dios detrás de cada cosa que tú estás viviendo, detrás de cada jugada que el Señor hace. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero a veces uno creía estar firme y de repente, pues ya no lo está, o de repente ya estás en otra cosa, y lo poco o mucho que había logrado como que se le disgrega, yo no sé. Entonces,
em, que cada uno sepa que hay un sentir de Dios para ti, ¿sí? Que es el ideal, digamos, ¿sí? Hay un sentir de desarrollo para tu vida de parte de Dios. Entonces, procurar llegar hacia allá, ¿sí? Mediante la fe, o sea, esto es un acto consciente que tú le dices, Señor, yo quiero saber dirigir mis pasos, yo no quiero perder lo que tú me has dado, enfócame, que yo tenga el correcto entendimiento, que yo tenga la correcta mirada de lo que pasa, de lo que vivo, ¿sí? Que yo aprenda a mover la espada, a utilizar la palabra, que aprenda a, a acatar lo que tú pones, ¿sí? Que me dé cuenta de cuál es tu intención, porque la gente anda de un lado a otro, ¿sí? Es más, mire, la apóstol Ruth el otro día se lo escuché decírselo a alguien, ¿no? Que le decía, vete a dar vueltas, recorre las iglesias y decide. O sea, es como decir, vaya, experimente, ¿sí? Recorra y decida. Por supuesto que en este acto, que no es tan sencillo como parece, ¿sí? O sea, se lo dice, pero es en una cierta, como decir, no te gusta Qatar, entonces vete, haz lo que tú quieras, ¿sí? Pero es peligroso en el sentido de que pueda que nunca encuentres el carril nuevamente, ¿sí? Pueda que eso suceda, pero bueno, yo, ¿por qué lo menciono? Porque yo le digo a usted lo mismo, ¿sí? Si está usted muy perturbado, muy incómodo con lo que se enseña, con lo que se dice, con la intención que tiene Dios contigo, ¿sí? Porque el Señor te pone en un lugar y uno batallando, no quiero estar ahí, quiero hacerlo de otra manera, Señor. El Señor te da y tú menosprecias. Si estás en ese punto, entonces vaya usted, experimente por allá y dése cuenta por sí mismo, por su propia experiencia, dónde o busque, vaya a buscar el propósito de Dios, vaya a buscar, ¿sí? Te darás cuenta la falta que hace la enseñanza, o sea, la gente, mire, el Internet está lleno de información, casi que pareciera que no es importante recurrir a la iglesia, ¿sí? Esto es igual que cualquier ciencia o disciplina o lo que usted quiera. Si usted quiere buscar, no sé, de nutrición en Internet, puede encontrar buena información, que le puede ser útil, sí. Si usted dice, no, es que yo quiero aprender idiomas, encuentra, todo lo encuentra ahí. Pero vaya, lógrelo, con eso suelto que está ahí. ¿No? Muy, o sea, tiene que ser una persona, pero muy, con una capacidad intelectual importante para que eso ocurra. Son pocos los que son autodidactas, los que, en este caso, yo aquí no veo ninguno, se lo digo con respeto y afecto, ¿sí? Empezando por mí. No hay uno que diga, no, es que yo fui y descubrí esto y me especialicé en esto, me volví un duro en esto. No, no lo hay, ¿sí? En el mundo sí los hay, pero aquí no lo hay. Por esa razón es que el Señor utiliza un siervo, ¿sí? Es decir, en el caso de Pablo, por ejemplo, ahí sí se puede decir que es como autónomo en su proceso. Ya no está Jesús, le toca, es como decir, descubrirlo por su propia cuenta, ¿sí? Ir logrando las cosas, tanteando con su fe, descubriendo cuál es el sentir del Señor para su vida. ¿Y lo logró? Sí lo logró, pero por eso es que es Pablo, ¿sí? Por eso es que el Señor pone, como les decía, siempre a alguien como punta de lanza y utiliza ese proceso de esa persona, ¿sí? Y uno, esto también lo vive un poco cuando en el ejercicio de mi función, por ejemplo, yo estoy orando por ustedes, bueno, yo sí tengo a quien acudir, pero suele suceder que uno dice, listo, yo, que la liberación se le hace la liberación, que el consejo se le... ¿Y a uno quién? ¿Quién te abastece? Se siente muchas veces así, ¿sí? ¿Y a mí quién me ayuda? ¿Sí? Yo estoy ayudándolos a ustedes a entender, ¿y a mí quién me ayuda? En mi caso, pues sí tenemos la,
la jerarquía en la que tenemos nuestra cabeza de esta casa sacerdotal y aprendemos por medio de, ¿sí? Pero en ocasiones nos toca descubrirlo solo y uno se da cuenta y a veces lo que yo enseño aquí, por supuesto que todo es aprendido, pero hay muchas cosas también que a mí me ha tocado ir y descubrirlas en mi experiencia con el Señor, ¿sí? ¿A qué voy con todo esto? Parece que me estuviera saliendo del tema, pero no. El punto es que usted entienda que el modelo de Dios es ponerte en un lugar, perfeccionarte, ¿sí? O sea, Él te coge con una forma que Él estableció, te ubica para irte perfeccionando. Entonces, por eso Pablo les dice, y oramos por su perfeccionamiento. O sea, es como decir, muy lindo todo lo que tú puedes hacer, todo lo que tú puedes avanzar, pero es necesario que nosotros oremos para que ustedes puedan. Porque él sabía que si él no oraba, que si él no estaba pendiente del proceso, ellos no podían. ¿Sí? ¿Qué es la práctica de nuestra fe, en nuestro contexto aquí, en la Iglesia Príncipe de Paz? O sea, hay muchas cosas que usted se da cuenta porque yo vine y las prediqué. Y usted dice, ah, sí, cierto, yo soy esa persona. Sí me hago entender. O sea, te vas siendo dirigido. Que si usted queda suelto, le aseguro que no queda nada de esto. Y tenemos ejemplo, los que son, que llevan su tiempo, saben que hay muchas iglesias de nuestro ministerio cuyos pastores dejaron suelto al rebaño. De eso no queda nada, ¿sí? Ni una queda en pie. Entonces, ¿pero por qué? Porque el proceso tú no lo puedes hacer solo. Por eso es que el Señor permite este formato, ¿sí? Por eso es que para que tú, eso es como el tutor, el profesor, no sé. Eh, por eso es que a ti y a mí nos conviene saber que tenemos dónde acudir para ser guiados, para ser enseñados, para ser estorbados inclusive. Por eso es que uno se ríe, yo me río porque a mí la verdad es que a uno no le importa, humanamente hablando, a mí no me importa lo que pase en tu vida, realmente se lo digo, si me hago entender. Si usted fracasó en algo, pues a mí no me afecta realmente. Y entonces a veces yo me he reído porque digo, qué chistosa la gente que te cuenta la parte que está dispuesta a que tú te le metas. Otras partes no te la cuentan, ¿sí? Se sujetan hasta cierto punto. Y en otros casos es chistosísimo ver que vienen y te cuentan la decisión que ya tomaron. Y a mí me da risa porque, o sea, a mí me habla de un límite, ¿sí me hago entender? ¿Yo qué veo en eso? Yo no me resiento, ¿sí me hago entender? O sea, cuando hablo de mí, digamos, o sea, la autoridad no se resiente, a eso me refiero, ¿sí? La autoridad que el Señor delegó no se ofende porque tú no le cuentes, no, eso a uno no le, poco y nada le interesa. Lo tenaz es que cuando tú actúas de esa manera, cuando no sujetas tu vida al plan de Dios, al modelo de Dios, siempre vas a tener un límite, ¿sí? Es como que tienes un tope que no te permite desarrollarte. Por eso es que las delegaciones son delegadas, valga la redundancia, ¿sí? Es decir, si usted quiere servicio, tiene que venir y pedirlo, básicamente, ¿sí? O sea, tú por tu propio cuento, ¿dónde te vas a poner? ¿Sí? No, no se puede, ¿sí? Entonces hay limitantes. Entonces, ¿por qué digo que es cómico ver? Porque la gente lucha con avanzar. Cuando hablamos de perfeccionamiento, estamos hablando de que se logre un modelo ideal en ti, ¿sí? De que se logre una notoriedad de Cristo en tu vida, digamos, ¿sí? Entonces tú luchas por eso, pero hay que hacerlo bien y entenderlo bien. O sea, meterse en el proceso de la manera correcta para que tu carácter, para que tu circunstancia, para que tu aflicción, para que tu situación actual no sea un obstáculo para ese desarrollo. Por la parte de uno, como pastor, pues no le queda sino, como dice aquí Pablo, orar
para que se complete el perfeccionamiento. ¿Qué quiere uno? Ojalá que usted evolucione en su mentalidad, ¿sí? Que usted evolucione en sus actitudes, que haya un desarrollo, una mejoría, entendimientos nuevos, ¿sí? Que te logres zafar de cosas que te están esclavizando, que haya un nuevo mover, ¿sí me hago entender? Y cuando eso ocurre, ¿por qué uno quisiera que fuera así? Entre otras, pues no es que sea uno el que quiere, es el Señor, porque la gloria de Él se va a manifestar a través de tu vida o no. ¿Sí me hago entender? O sea, tú puedes ser creyente, pero pueda que su gloria no se manifieste. Pero digamos que hablándolo desde el punto de vista de la mirada que tiene uno de las ovejas, facilita la enseñanza también, ¿sí? O sea, yo puedo hablar con mucha más libertad de lo que el Señor ha revelado sin pensar es que esta gente no lo va a entender todavía, ¿sí? O lo pueden tomar mal. Sí se ha dado cuenta que a veces uno trata de decirle las cosas, ojalá para que no se ofenda, no se resienta, que eso no debería ser, ¿sí? Pero a veces es, porque uno sabe que la contextura es tan frágil allí, delante de lo que uno tiene, que entonces a uno le toca, por favor, suave, como leche espiritual, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo del Señor? Ojalá que le hagan caso al Espíritu, ¿sí? Porque el Espíritu está hablando. Es que seas avivado, ¿sí? Es que si lo perdiste, si ya estuviste en un momento de avivamiento tuyo personal con el Señor, logres otra vez eso. Y si nunca lo has experimentado, entonces que lo experimentes. Que tengas comunicación con el Señor, que tengas manifestación del Señor en tu vida, que tengas desarrollo aún en lo ministerial. Porque ¿dónde se logra el perfeccionamiento de lo que nosotros somos? Cuando nos parecemos al Señor. Y el apóstol Álvaro lo mencionó en estos días. Entonces, si nosotros vamos en pos de eso, de parecerme a Él, al Señor Jesús, esa perfección se logra cuando yo termino haciendo las cosas que Él hace. Por eso es que el paso de los años da cabida a que uno termine enseñando también la palabra, ¿sí? Porque si no, entonces no se da, no hay esa formación. Yo sé que esto a la gente es como que no, pero yo no me quiero volver predicador. Eso piensas tú, ¿sí? Porque no es la actividad como tal. La palabra dice que el que anhela obispado buena cosa desea. O sea, estar en esa posición es bendición, ¿sí? No uno por sí, por la honra de servirle al Señor, pero también por la cercanía que tú tienes con el Señor, porque el Señor es tu patrocinador, ¿sí? O sea, hay como un descanso, ¿sí? Yo estoy, mire, cuando uno está en la voluntad del Señor y uno sabe que está en la voluntad del Señor, uno descansa, ¿sí? Hay un pasaje que dice que cuando uno ora, ¿cómo es que dice? El que está en la voluntad del Señor y ora, el Señor le responde porque pide conforme a su voluntad, ¿sí? Entonces uno sabe que el manejo, que el desenvolvimiento en la relación es muy amigable, muy amable con el Señor. ¿Sí me hago entender? Ese es el punto al que tú, pues, si te interesa, tienes que llegar. O sea, volver o entrar en el proceso, ¿sí? Hay interrupciones en la vida de los creyentes que hablan de que tú te has quitado, ¿sí? De que el Señor te iba a moldear, te iba a empezar a amasar y tú dijiste, no, aquí no, entonces te vas. Y eso son interrupciones para tu desarrollo. Cuando uno habla de un proceso y cuando habla uno de un desarrollo, ¿es para qué? Para un resultado, ¿sí? O sea, cuando tú dices, no, es que estoy en el proceso de aprender a cocinar, pues el resultado será que tú puedas hacerlo, ¿sí? Que adquieras la habilidad. O sea, esto no es como que uno perpetuamente está siendo formado
Y por supuesto que el Señor te va formando, pero hay cosas que uno va logrando. ¿Sí me hago entender? O sea, que no se malentienda. El Señor nos va a ir formando hasta el día que nos muramos, sí, pero estamos alcanzando, ¿sí? Es como decir, yo hoy mis ideales son, no sé, dirá alguno, tener una familia, un carro, un hogar, lo que sea, en el entorno material para que se entienda, en lo natural. Cuando tú logras eso, pasas a otras necesidades, ¿sí? Cuando logras esas necesidades, pasas a los lujos, ¿sí se ha dado cuenta? Cuando ya las necesidades están solventadas, ya lo otro son lujos, son cosas que son cosas agradables, cosas que uno quiere y puede darse. ¿Sí me hago entender? Se va alcanzando. ¿Qué es lo incorrecto pensar? Que el Señor va a estarte machacando todo el tiempo y vuelve y hágale y hágale y que tú no aprendas y que estés ahí siempre permanentemente enlodado en lo mismo. A eso me refiero con que no permanentemente vas a estar ahí. Pero lo chistoso de esto es que hay gente que pasa años en esas. ¿Sí? Y el Señor le habla y lo moldea y le enseña y le dirige y no, ¿sí? Por eso es que aquí Pablo les dice, y oramos para que haya, ¿cómo es que dice? Oramos por vuestra perfección. Yo oro por la perfección de ustedes, o sea, para que ustedes avancen en su proceso, ¿sí? Téngalo en la mira, o sea, la pastora María Alejandra está orando para que yo avance, para que yo tenga un entendimiento, no porque a usted le interese mucho si yo oro o no, sino porque usted necesita avanzar, ¿sí? Porque usted necesita que decir lo que he aprendido, cómo me ha servido, se lo puede entender. Ya no soy el mismo, hay evolución, hay una construcción de Dios en tu vida, ¿sí? Tienes una actitud diferente, un entendimiento diferente. En esto uno se sorprende. Y el Señor, cuando tú haces ese gesto, lo que habías perdido aún por los propios errores, aún eso te lo restituye. Porque el llamamiento es irrevocable. Los dones y el llamamiento. Hay gente que tiene dones, visiones, revelaciones, por ejemplo, que tiene el don apagado. Ahí está, ¿sí? Otras cosas, muchas, ¿sí? Que se han perdido. Entonces, la intención de Pablo es, por favor, encarrilar, meter, de tal manera que avancemos, ¿sí? O sea, nosotros, ustedes y yo, que avancemos. Luego las predicaciones, las enseñanzas serán en otra temática, en otro contexto y en otra realidad. ¿Sí me hago entender? O sea, si yo veo que hay gente que tiene escasez, pues me toca enseñar acerca del tema, más o menos así. Pero si yo veo que todo el mundo ya está, todo el mundo no, pues, pero ya van la gente como desarrollándose, pues tendré que cambiar la temática a otros aspectos, ¿sí? Pero la realidad es que uno ve que si bien, y eso que estamos hablando de un, bueno, mejor dicho, mejor no digo, pero somos un ministerio, gracias a Dios, que el Señor levantó con mucha riqueza, con mucha revelación en la palabra que se enseña. Pero sí, también uno mira gente que está muy apagada y muy echada como al tres en su proceso, como sin tanta expectativa, ¿sí? Entonces, no, usted tiene que buscar esa idea de Dios, ¿sí? Lograr asuntos, avanzar para que en el menor tiempo posible, ¿sí o no? Porque cuando uno dice, no, es que usted, por ejemplo, que de pronto dice, no, es que a mí me gusta este profesor, este otro profesor no me gusta. ¿Por qué? No es por el carácter, no es por, ni siquiera por la forma. El que en el menor tiempo posible me hace a mí entender las cosas. El resto no importa, ¿sí? Entonces, en este caso es lo mismo, que ojalá usted en el menor tiempo posible y yo alcancemos las cosas que el Señor nos permite visualizar en su voluntad, que son para mejoramiento, para perfeccionamiento, para edificación de la iglesia, y se avance en ese sentido, se vayan rompiendo ciertas cadenas. ¿Sí? Entonces, por eso las cartas de Pablo.
Por eso hay iglesias a las que Pablo les habla más afectuoso, ¿sí? Con más relajo, o sea, es más relajado en la forma en cómo se expresa, porque no, estos la tienen clara. Como Pablo le habla a Timoteo, por ejemplo. No es en un sentido como de trabajoso, sino como de bien, vamos fluyendo en las metas o en las ideas, ¿sí? Entonces, Pablo reafirma la autoridad aquí en este capítulo que estamos leyendo y exhorta a la iglesia a la restauración de ese sentir y a la madurez, ¿sí? Al desarrollo también se puede entender. ¿Por qué? Porque Pablo, cuando mira a la iglesia, está buscando la evidencia de Cristo en ellos, ¿sí? Y cuando les dice cosas, exhortaciones, es porque no ve la evidencia de Cristo en ellos. Lo mismo que les estoy diciendo. Si yo veo que aquí hay gente que está con problemáticas que ya no deberían ser un problema por los años que llevan escuchando la palabra, es como que uno busca qué evidencias tiene la gente de la obra del Señor, ¿sí? ¿Cuál es la evidencia de Cristo actuando en ti para a partir de ahí avanzar hacia otros nuevos procesos? ¿Sí? Pero si no, pues no. O sea, ¿cuál es la intención? Que en nosotros, la iglesia de Cristo, haya el poder del Señor, ¿sí? Que se forme el carácter, la forma de Dios. Entonces, a veces, no todos, gracias a Dios, pero a veces uno le da una orden a alguien, una exhortación a alguien y uno se da cuenta de las salidas que tiene, el carácter, la forma como entiende las cosas. Es por eso, porque falta que se forme la persona, ¿sí? También aquí menciona un tema y es que dice, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y vosotros estéis fuertes. Aquí Pablo está diciendo, dando a entender de que en el liderazgo de él se va a encontrar una cierta debilidad, ¿sí? Porque la debilidad de Pablo era formación para ellos, ¿sí? Claro, si tú tienes un líder que te inspira, pues es más fácil, ¿sí? Pero si tienes un liderazgo que está menoscabado, como en ocasiones el de Pablo, no porque no tuviera poder del Señor, sino porque visualmente, naturalmente, es un hombre perseguido, clandestino incluso en muchas ocasiones, y pues muy sufrido y muy de malas, porque en la cárcel y siendo azotado a cada rato, ¿quién quiere eso? ¿Sí? Pero esta iglesia estaba en un punto en el que ver eso o lo soltaba o los desarrollaba, ¿no? Para que usted también sepa que habrán ocasiones en las que el Señor le permita ver debilidad en el liderazgo o en las expectativas que usted tiene para ver usted de dónde se agarra verdaderamente, ¿sí? Aún así, con la posición que tenía él, es como si yo fuera Pablo, tal vez yo diría, no, yo qué les voy a decir si yo estoy aquí luchando con lo mío, ¿sí? Si en mí no se ve algo digno de anhelar, como les digo, pero él se planta en la verdad espiritual, que eso va a hacer falta para que nosotros no desenfoquemos, ¿sí? Porque como estamos en nuestro cuerpo natural, tendemos a juzgar las cosas naturalmente, y él se planta y dice, y impone su autoridad de alguna manera, defiende su liderazgo. Entonces, por eso dice, y oramos, o sea, es como decir, si ustedes están bien, si ustedes han tenido un avance, aunque no se vea, aunque no parezca, ha sido por mí. Más o menos eso es lo que Pablo, y puedo yo estar encarcelado, pero ustedes están siendo libres en Cristo Jesús porque yo les he impartido la palabra y la enseñanza. Y porque a través de mi vida el Señor ha decidido que se mueva el Espíritu en ustedes. Por eso tiene este sentido la palabra, ¿sí? Entonces no es como una falta de fuerza, sino que las circunstancias, buenas y malas, ojo a esto, por favor, porque bueno, uno sabe por qué lo dice, pero
las circunstancias buenas y malas, si no te acercan al Señor, pues hay un problema, ¿sí? Si la circunstancia mala te acerca, que en ocasiones es lo más común, que lo malo te acerca al Señor, entonces bien, porque es como decir, bueno, voy así, pero voy continuando con el proceso. Si una bendición o una circunstancia mala te aleja, entonces quiere decir que esas dificultades o esos beneficios están siendo obstáculo para tu perfeccionamiento. Por eso a veces en ocasiones la gente viene y le dice a uno, ay, pastora, le quiero contar una buena noticia, y uno se alegra, verdaderamente uno dice, ah, bueno, qué bueno, pues que te esté yendo bien, pero a veces uno lo expresa, otras veces no, y suele uno decirle, ahí más, cuidado con eso, ¿sí? Porque a veces lo que parece ser de bendición es lo que te, lo que te afloja. Entonces, en este caso no era tanto por ese lado, era más por el lado de ver a Pablo en la circunstancia que estaba, las bocas que se levantaban alrededor, era lo que impedía continuar con el proceso de ellos, ¿sí? Como que la iglesia se desenfocaba, ¿sí? Entonces, pero todo esto ¿para qué es? Mire, y voy a decir algo que para mí es duro decir y me da pánico decir, porque pues es uno el que lo vive. Pero el Señor a veces las circunstancias de uno las permite para que ustedes entiendan, aprendan o probar, ¿sí? A ver cómo te desempeñas tú con lo que ves, ¿sí? Entonces, pues a veces el Señor a uno lo humilla para que tú me veas humillado, ¿sí? A ver qué haces tú con eso, a ver dónde tienes la mirada. Bueno, en fin, muchas cosas el Señor va puliendo, ¿sí me hago entender? O sea, no es solamente una, muchas cosas. Eh, o me exalta para ver tú con qué sales, porque hay gente que es al contrario, ¿no? No, uno que va a estar, bueno, yo escucho, bueno, mejor dicho, ni digo, no hace falta, pero cada quien sabe los pensamientos que se levantan por lo bueno y por lo malo que ven, ¿sí? Pero todas estas cosas que parecen ser un fondo, en realidad lo que son simplemente circunstancias que son obstáculo o impulso para que tú avances, ¿sí? El objetivo es que tú, todo lo que vives, lo canalices a que sea un impulso para avanzar. Si estás mal, pues en el nombre de Jesús tengo que quitarme esta situación y voy a avanzar a estar en la posición que el Señor quiere que yo esté, en el entendimiento que el Señor quiere que yo esté, que he perdido años de mi vida y que yo debería estar en otro punto. Porque eso a veces desanima, ¿sí? No, ya no, ya para qué. No, tienes que ir en pos de eso para que se siga dando el desarrollo, en la obra del Señor de madurez, de perfeccionamiento, de completar la obra. Usted creo que ha leído que la palabra habla bastante de eso, ¿sí? De que se complete lo que el Señor quería. Habrán otros, que los que no se meten en este proceso, que nunca irán a ver nada, ¿sí? Ya sea que nunca ven un cambio, nunca vieron para qué es útil esto que predicamos, eh, o que llegan a un límite y no pueden ver a qué grandes cosas el Señor lo había llamado, ¿sí? O sea, en múltiples formas se puede reflexionar este tema del crecimiento, pero sí, cada uno sabe que hay áreas de nuestra vida que necesitan atención, que necesitan ser dirigidas, que necesitan ser enseñadas. Por eso Pablo ora y les dice, les hace saber, estamos orando para el perfeccionamiento, para que ojalá se logre. Que se logre el perfeccionamiento en la iglesia es de lo más difícil que hay. Así como que usted se convierta es casi un milagro, porque, porque es difícil meterle una idea a una persona en un mundo lleno de ideas, ¿sí? Donde toda la gente percibe una idea nueva como una más, ¿sí o no? No dice, ah, sí, ah, es otra forma, sí, ah, otra religión, ah, sí, a mí me funciona esto y a mí me funciona el otro, dice la gente, ¿sí? Eso es difícil. Por eso es que dice que es más fácil que entre, que, ¿cómo es que dice? Que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos, porque el rico es la figura de la persona acomodada, que no necesita cambios.
Menos mal, aquí no hay de eso, ¿sí? Para que sea un poco más fácil. Y él entiende la dependencia de la comunidad, o sea, la dependencia que tenemos nosotros para que se logre, ¿sí? El objetivo, creo yo, que usted está aquí porque quiere ver algo del Señor, quiere experimentar un cambio. Yo les decía la otra vez aquí, si yo le pregunto a usted si quiere estar como sus papás, si usted quiere repetir la historia de sus padres, de su madre, pues yo creería que no. Yo corro así la mirada y digo, no, 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 porque más o menos uno conoce, ¿no? Y uno dice, no, no quieren eso. Y si quieren eso es mentira, mentira, porque lo que tú tienes como referente es todo lo que está mal, ¿sí? Todo lo que está mal, en mayor o en menor medida, pero tú no quieres eso, ¿sí? Desde muchos puntos de vista. Quieres la manifestación del Señor y por eso es que hay que motivarse. O sea, yo le invito a usted amorosamente a que se motive a ser formado, ¿sí? A que se motive a que me voy a meter, señora, esta vez sí me voy a meter en tu proceso, en lo que tú quieres, no en lo que yo he decidido, en lo que tú quieres formar, ¿sí? Quiero ver qué quieres hacer tú conmigo y yo te garantizo que lo vas a ver y te sorprenderás de lo que el Señor hace y lo digo por experiencia propia y por gente que uno ve, ¿sí? El Señor ha hecho la obra y uno dice, ve, ha hecho la obra el Señor en esta vida de esta persona, ¿sí? Pero es por ahí, ¿sí? Entonces Pablo fomenta eso y yo fomento en ustedes que sean edificados, que haya una construcción, que usted vuelva a tomarse de la mano del Señor, que le interese la palabra. ¿Por qué la gente no lee y no presta atención? Porque piensa que ahí no hay nada. Pero cuando la gente entiende que ahí está la construcción tuya, ¿sí? Entonces ahí la perspectiva cambia. Y una persona que se acerca al Señor así, por eso es que el nuevo, se ha dado cuenta, ¿qué hace? Se compra una Biblia, ¿sí o no? Si está motivado, se compra una Biblia y un cuaderno, por ejemplo, ¿sí? Y si está todavía más lleno de fe y de expectativa, dice, me compré la Biblia, el cuaderno y ahora voy a sacar este tiempo para buscar al Señor. Así funciona. Así funciona la fe. Y en esa fe es que está la construcción o el proceso de perfeccionamiento. Vamos a ver.